Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un gusto el estar nuevamente con ustedes aquí en este discipulado bíblico conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a tratar un tema que es difícil de tratar. Ya si bien hemos tratado un tema muy similar, lo tratamos desde el punto de vista general, el tema de la muerte. Hoy vamos a hablar acerca de una de las experiencias que llegan a ser extremadamente difíciles de enfrentar, tanto por el hombre como por la mujer, porque cuando se tiene este tipo de eventos en la familia, que es la pérdida de un hijo, es algo que llega muy a lo profundo del corazón. De hecho, se desconoce si hay una palabra que describa como tal esa condición, porque es cierto, hay una palabra que define la situación cuando se pierde al cónyuge o cuando se pierde a los padres, pero cuando se pierde a un hijo no hay una palabra. Entonces el tema que hoy vamos a tratar es precisamente la muerte de un hijo. Y como padres no nos podemos imaginar una experiencia pues realmente traumática como perder un hijo. Todos como padres esperamos que nuestros hijos pues crezcan, de hecho desde el vientre ya se comienzan a hacer planes. No falta el que el papá, si es un hijo, le diga, bueno, tú vas a jugar fútbol, tú vas a jugar basquetbol, o si es una niña, mira, tú vas a ir al ballet, o tú vas a hacer en fin, distintos tipos de cosas. Uno comienza a planear y conforme van creciendo, uno va aumentando como la perspectiva de a dónde quiere ver a su hijo. Tal vez lo quiere ver como un profesionista, como un doctor, como un policía, pero cuando de pronto llega una situación así, realmente es devastadora. Y es una experiencia que efectivamente nos va a alterar la vida, va a presentarnos unos desafíos que son únicos, porque los padres van a tratar de reconstruir sus vidas sin su hijo. Y fíjense, esto va a ser también difícil cuando aún ese hijo no ha nacido. Es decir, que está en formación en el vientre y algo ocurre, que se pierde ese hijo. Y eso va a causar un dolor y sobre todo eh, en las madres, porque desde la misma concepción hay un vínculo sumamente especial. Nosotros como padres ciertamente no podemos tener la misma conexión porque no pasamos las 24 horas del día con ese nonato. Entonces el vínculo siempre con la mamá va a ser mucho más estrecho que con del papá. Ahora bien, dentro de este tema, no vamos a presentar exactamente cómo manejar la muerte de un hijo. Sería poco honesto de nuestra parte el decir, aquí les vamos a decir cómo hacerlo. Pero sí vamos a mostrar lo que la escritura nos dice que podemos hacer. Porque ya comenzando desde el hecho de que uno entregándole su vida a Dios, van a pasar este proceso de una manera un poco más fácil o en algunos casos mucho más fácil. Porque digo un poco, mucho, Gonzalo, te estás contradiciendo, porque cada uno de nosotros vamos a manejar el dolor de una forma completamente diferente. Pero algo que sí es cierto, independientemente de cómo manejemos nosotros el dolor, es que la bendición de parte de Dios, el consuelo de parte de Dios va a ser algo maravilloso y realmente va a hacer la diferencia entre una persona que no conoce a Dios, que ha decidido estar alejado de Dios, que ha decidido no creerle, y una persona que sí está con su corazón
puesto en las manos de Dios. Así que si tú que nos estás viendo no conoces a Dios y acabas de pasar por una situación de esta naturaleza, o vaya, ya tiene tiempo que la pasaste, es momento de que tú te acerques a Dios y busques ese consuelo de parte de aquel que te conoce en lo profundo de tu corazón, que sabe exactamente el dolor que estás sufriendo. Sabes cómo te duele. Sabes cómo todos esos pensamientos y esos sueños de pronto se han desmoronado. Y cómo te duele verlos hechos pedazos. Así que es momento en el que tú te acerques a Dios. Este es el mejor momento en el cual tú puedes acercarte y comprobar que Dios es real y que sobre todo te puede consolar. Y miren, la intensidad de las emociones va a variar de una persona a otra. Y el hecho de sentirnos tristes es algo normal y natural. Ahora, algo que debemos nosotros decir es que un padre no va a ser, por así decirlo, completamente sanado de la pérdida de un hijo. Va a ser como cuando nos hacemos un arañón, por ejemplo, y nos va a quedar la cicatriz. Y ahí va a quedar esa cicatriz y nos vamos a acordar de cuándo nos hicimos esa cicatriz. Creo que todos nosotros tenemos cicatrices en el cuerpo y si bien es cierto que hay algunas que son menores y quién sabe cuándo me pasó, hay otras que sí nos acordamos exactamente el momento y cómo ocurrió, dónde estábamos. Algo muy similar va a ser con la muerte de un hijo. Ya no nos va a doler tanto porque va a ir disminuyendo ese dolor en la medida de que nosotros permitamos que Dios nos consuele. Pero siempre va a quedar ahí latente el hecho de que hubo en algún momento un hijo y ese hijo ya no está con nosotros. Ahora, nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando creemos en Dios, algo en lo que nosotros creemos es que Él es amoroso y fiel y nos va a permitir resistir y recuperarnos de la pérdida de un hijo. A veces en formas que otros van a decir, pero ¿qué pasa contigo? Que no hace un par de semanas, hace un par de días pasaste por una situación difícil. Y ese es lo maravilloso de conocer a Dios, porque de pronto Él actúa. Y esto es algo que es maravilloso. Y fíjense una cosa, tenemos el caso de un personaje bíblico que perdió a su hijo y no lo perdió de grande, sino que lo perdió de hecho de bebé, a pocos días de haber nacido. Y es el caso de David. Vamos a ver segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Y vamos a estar revisando qué pasó con David, porque su hijo murió y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Voy a leer el versículo número 18 y 19. Y al séptimo día murió el hijo, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciéndole entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Algo que David hizo antes, antes de que esto sucediera, es que David oró. Y podemos ir un poco atrás.
un poco atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Solamente voy a mencionarlo, no para que tengamos un contexto de por qué fue lo que pasó. David cometió pues adulterio, ¿sí? Con la esposa de alguien que era uno de sus soldados, ¿sí? Y tuvo un hijo. Pero Dios a través de un profeta, a través del profeta Natán, le dijo, oye, eso que hiciste estuvo muy mal. Y ese hijo va a morir. David lo sabía. Pero al final de cuentas se cumplió lo que dice la palabra de Dios. Pero algo que nosotros debemos de tomar como un ejemplo es que David estaba orando por su hijo. Vemos el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Él, a pesar de que sabía que iba a morir, él estaba orando, estaba pidiéndole a Dios. Y eso es algo que nosotros como padres deberíamos de hacer. Ninguno de nosotros sabe cuándo uno de nuestros hijos o todos nuestros hijos van a morir. Nuestro deber como padres debería de ser seguir este ejemplo de David, el estar orando, el estar orando por ellos. Tal vez nos toque morir primero a nosotros, que es lo que generalmente esperamos. Pero ¿y si no fuera? Nosotros deberíamos estar orando por cada uno de ellos, desde el vientre de la mamá. Ahí deberíamos estar orando por ellos, para que reciban bendición de parte de Dios. Ahora, los padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Debemos de estar orando por ellos para que también provea a Dios esa orientación y sabiduría para que podamos guiar a nuestros hijos en el camino. Y no me estoy desviando del tema, pero vale la pena el que nosotros leamos lo que dice el libro de los Efesios en su capítulo número 6, versículo número 4. Dice de la siguiente manera: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros debemos de saber cómo guiarlos, aún desde el vientre de la mamá, porque desde ahí podemos comenzar a conocer a nuestros hijos. Entonces, desde ahí nosotros debemos de estar orando por ellos. Regresemos a estudiar a David. Y otra cosa que nosotros podemos aprender de lo que pasó con David fue su reacción a la muerte de su hijo. Cuando él se entera de que ese pequeñito había muerto, hubo aceptación. ¿Por qué razón? Vamos a leer el versículo número 20 de este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Dice de la siguiente manera: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Lo primero que él hizo dentro de esas primeras cosas es que entró a la casa de Jehová y adoró. No solo David estuvo aceptando la muerte de su hijo, pero se acercó a Dios y le adoró. Porque al final de cuentas, la vida de cada ser humano, creamos o no creamos en Dios, porque eso no va a cambiar nada. La vida de cada ser humano está en las manos de Dios. Y entonces cuando ese pequeñito murió, fue y le alabó. Oye, Gonzalo, pero ¿de verdad que quieres que yo, ahorita que estoy pasando por mi dolor, por mi tristeza,
o que han pasado varios años desde aquel suceso. ¿Quieres que yo alabe a Dios? ¿Quieres que yo le dé gracias por lo que pasó? ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta muchísimo trabajo. Duele, duele bastante. Pero cuando nosotros, en medio del problema más fuerte que tengamos, nos acercamos a Dios, le alabamos, en ese momento maravilloso y hermoso comenzamos a recibir de parte de Dios una bendición especial. Pero nosotros cuando le alabamos, es ese momento en el cual nosotros reconocemos que Él es soberano y que la vida de cada uno de nosotros está en sus manos, y si llegó el momento del fin, pues debemos dar gracias a Dios. Ahora, hay cosas que van a ser muy difíciles de entender. ¿Por qué se pierde un bebé cuando está en el vientre de la madre? ¿O por qué un bebé, un niño, súbitamente, de la nada, podríamos decir, muere? Son cosas que no podemos entender. Y sin embargo, dentro de todo eso está la soberanía de parte de Dios. Hacer esto nos va a ayudar a aceptar esa realidad de nuestra pérdida. Y mucho mejor cuando nosotros lo hacemos, como he dicho, acercándonos a Dios. Y esto es algo que nosotros vemos que David hizo. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos ver de David? La confianza en el conocimiento de que los niños que mueren antes de que lleguen a esa edad en la cual van a responder por sus acciones, es decir, que ya no son inocentes y que ya pecan deliberadamente y saben lo que es el pecado, van al cielo. Nosotros podemos ver en el segundo libro de Samuel, bueno, hemos dicho que íbamos a leer este segundo libro de Samuel, el versículo 23 del capítulo número 12 dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leer desde el versículo 21 para que tengamos un poco más de contexto de qué fue lo que pasó cuando comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantas y comiste pan? Él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabía a dónde había ido ese pequeño. David estaba confiando plenamente en que iba a encontrar a ese pequeño en el reino de los cielos. Y esa es una esperanza que nosotros, los que conocemos a Dios, y que en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado alguna situación así, sabemos que va a llegar un momento en que vamos a verlos, porque ahí va a estar. Pero repito, esto es en la condición de que son inocentes, es decir, que no saben diferenciar cuando están haciendo algo mal y que es pecado. Porque pues los bebés hacen berrinches, se enojan, pues, comienzan a mentir algunos, los pequeñitos. Pero ya cuando lo hacen de manera deliberada, sabiendo que es la mentira y que eso no le agrada a Dios, ahí ya se perdió la inocencia, que por cierto, esa inocencia se está perdiendo cada vez más rápido. Porque el enemigo, el diablo, ha estado atacando a los niños para que más temprana edad pierdan esa inocencia.
y pues entre más almas gane, Él va a estar más contento. Por eso también, retomando lo que hablábamos hace un momento, el orar por nuestros hijos, también nosotros saber guiarlos en este tipo de situaciones. Así que si tú has pasado por una situación en la cual perdiste un pequeño, Él está en el reino de los cielos. Pero la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿tú vas a ir al reino de los cielos? Él fue porque era inocente. Pero ¿y tú no eres inocente? Porque tú ya tomas decisiones. Los pecados que cometes los haces porque tú lo decides. Y para ser perdonado de todos esos pecados, ahí está el perdón que nos ofrece el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que han perdido un bebé por alguna situación, tal vez por algún descuido, tal vez por un accidente? No hay que culparse por aquello que pasó. Porque en la medida en la que uno está sembrando esa clase de pensamientos, no va a ayudar a que esa recuperación del corazón llegue. Así que si tú pasaste por alguna situación así, permite que Dios te brinde esa claridad en los pensamientos y en los sentimientos para que no te estés atormentando más con la situación por la que pasaste. Son accidentes. Hay cosas que pasan. ¿Algunas pudieron haberse evitado? Sí. Sí, los accidentes pueden evitarse. Pero precisamente por eso son accidentes, porque es algo inesperado que ocurre. No permitas que tu corazón siga siendo atormentado por aquello que pasó. Y fíjense, ahora que hablamos de esto, este proceso puede ser angustioso. Y como les decía al principio, no hay una regla, no hay un patrón que nosotros podamos seguir para decir, mira, esta es la receta de cocina con la cual tú vas a quedar sanado del dolor de haber perdido un hijo. No, no hay un como tal. Pero sí les decía, hay ciertas cosas que se pueden hacer y que pueden ser útiles en la medida de que nosotros los llevamos a cabo. Por ejemplo, reconocer que no estás solo. Ante la muerte, pareciera como que nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro pequeño mundo, y no permitimos que alguien se acerque. Primero que nada, tienes a Dios, que Dios es todopoderoso, pero aún así con todo ese poder no te va a obligar absolutamente a nada. Si tú quieres su consuelo, Él te va a dar su consuelo, pero tú necesitas permitirle ese consuelo. Ahora, tienes amigos, tienes familiares, apóyate en ellos. Es cierto, somos a veces torpes, torpes en nuestras palabras, en nuestra forma de actuar, porque nadie va a saber cómo te sientes. Y es cierto, nosotros a veces nos acercamos y decimos, entiendo cómo te sientes. No, cada sentimiento es único. Sí podemos darnos una idea. O sufro tu dolor. Son palabras que a veces queremos expresar para, para mostrar empatía por lo que estamos pasando o por lo que se está pasando. Pero no te encierres. Permite que te ayuden. Permite que te ayuden para que puedas salir más rápido de la situación en la que estás. No pongas un límite en tu recuperación tampoco. Hay ocasiones en las que dices, bueno, pues nada más tengo 3 días
y quizá por presión en el trabajo, porque hay ocasiones en las que uno pasa por una situación de este tipo. Bueno, nada más puedes tomarte 2 días y en el tercer día que te tienes que presentar ya tienes que ir con una buena cara y hacer todo tu trabajo. Precisamente ahí es cuando entra el primer punto, el fortalecerte en Dios. No esperes que un día vaya a haber, pues, ay, ayer no pensé en mi hijo. No, en el fondo vas a estar pensando en él. Así que no pongas límites a ello. Ahora, hablar acerca de él es importante. Es importante que se comparta la historia de tu hijo, de aquel que perdiste. Y eso también ayuda a que sane esa herida. Y esta parte de hablarlo también va de la mano con cuidar a los que están a nuestro alrededor. Porque si es la situación de que hay otros hermanitos, ellos también están sufriendo. Y es, es algo difícil porque podríamos decir que los hijos están sufriendo más que los padres, porque los hijos están sufriendo el dolor de su hermano o su hermanita que murió. Pero además están viendo que sus papás están sufriendo, entonces tienen un sufrimiento doble. Entonces hay que hablarlo, hay que acercarse también a ellos y tener cuidado de ellos. No, de nueva cuenta, no encerrarnos en nuestra propia burbuja. Y algo bien importante, no tomar ninguna decisión importante en un periodo por lo menos de un año. Gonzalo, ¿y eso qué tiene que ver? Nuestros sentimientos pueden impactar en las decisiones que lleguemos a tomar. Si es necesario que tú platiques con alguien más respecto a alguna decisión, adelante, sería lo mejor. Pero mejor ir con tranquilidad en esas cuestiones. Y es cierto, cuando llegan esas primeras fechas sin aquel hijo que hemos perdido, van a ser difíciles. Ese primer cumpleaños sin él, esa primera Navidad, ese primer festival de primavera, van a ser difíciles, van a ser dolorosos. Pero la consolación, recordemos, viene de parte de Dios. Y llegará un momento en que todo ese dolor que nosotros hemos sentido va a ser completamente quitado de nuestra vida. Porque dice el libro del Apocalipsis en su capítulo número 21, versículo número 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya cuando estemos en la eternidad con Él, todas nuestras lágrimas, todo nuestro dolor va a ser quitado. Deseo de todo corazón que esta emisión haya sido de bendición para tu vida. Si tú conoces a alguien que está pasando por esta situación o que pasó por esta situación, compártele este video para que también encuentre ese consuelo de parte de Dios en sus vidas. Que Dios te bendiga mucho y que la paz del Señor quede en tu corazón.